sobre algo que nunca había notado aquí. Así que busque ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 1, vamos a hablar del tema sobre el progreso de la maldad. Ese va a ser nuestro tema en esta noche, el progreso de la maldad. Dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y de esa última frase es el título del mensaje. Dice el Señor, ha subido su maldad delante de mí, el progreso de la maldad. Una gran ciudad, hermanos, siempre abriga mucho pecado. Una gran ciudad, hermanos, circula mucho la maldad. La maldad es casi una moneda corriente en las grandes ciudades. La maldad nunca necesita de una excusa para manifestarse. La maldad siempre avanza, parece que no hay modo de detenerla. La maldad no paga impuestos en nuestras ciudades, Entonces tiene vía libre para circular y a cada rato nos enteramos de actos de maldad. Si nos paramos frente a un televisor viendo un noticiero, nos vamos a enterar de una enorme cantidad de maldades por todas partes. La maldad avanza, progresa continuamente. El progreso de la maldad está aquí en una gran ciudad como la de Nínive. Y Dios dice, para el avance de la maldad tengo una respuesta. Aquí tenía que haber un hombre, y también podemos decir una iglesia. Si un hombre se levanta, si una iglesia se levanta y predica la palabra de Dios, es el único modo de detener la maldad. Entonces Dios está hablando con Jonás y le dice, levántate y predica a esta gran ciudad. Porque la maldad progresa en la ciudad, pero también se mete en nuestro hogar. Abre las puertas sin permiso, se mete en nuestra casa, habita bajo nuestro techo. La maldad se sienta a nuestra mesa. A veces no son cosas que edifican las que se hablan en las mesas, los lugares donde come la familia, no son cosas espirituales las que se habla. Muchos discuten sobre política y se usa mucho el chisme, la difamación, y la maldad se instala a la hora de la comida en nuestra mesa. Y hasta cuando nos vamos a dormir, ahí ella está en la almohada, porque a veces cuando recostamos la cabeza en la almohada, vienen pensamientos de maldad. Así que la maldad está por todas partes, progresa continuamente, y Dios dice que cuando un hombre se levanta y predica, ese es el modo para detener la maldad. Si no hay maldad, si no hay predicación, la maldad va a circular con total libertad, ¿no? Ahora Dios nos llama, hermano, a predicar, ¿no? Y yo estoy estas últimas 2 semanas bien sacudido por la palabra de Dios y de hacer más programas y más tiempo para predicar y llegar a más almas, y estoy escuchando predicaciones y parece como que Dios siempre está ahí en el mismo tema y tocándome y motivándome, animándome a dedicar más tiempo a la predicación, a estar en la búsqueda de esas nuevas almas. Y todos nosotros tenemos épocas, y había épocas que subíamos al remisero y le predicábamos, íbamos al restaurante, predicábamos, comprábamos fruta en la feria, predicábamos, y hay momentos donde va bajando nuestro nivel de predicación, ¿no? Vamos dejándola ahí a un costado, y entonces Dios nos llama, hermanos, para que nosotros prediquemos. Es el llamado de Dios, que nosotros no debemos hacer oídos sordos, ¿no? Entonces, a veces cuando predicamos muchas veces sobre este tema, es porque, como alguien me dijo hace muchos años, dice, ¿por qué en sus prédicas siempre usted está hablando en contra del pecado? Y porque todavía no lo hemos vencido, entonces tenemos que seguir predicando, ¿no? Y también sobre este tema de la predicación, muchas veces lo incluimos en nuestro mensaje, porque Dios nos llama y Dios espera que nosotros prediquemos.
Y yo estoy sorprendido porque hace mucho tiempo que no ponía atención, pero es alarmante la cantidad de iglesias que se están cerrando. Y es alarmante la cantidad de edificios que se están vendiendo. Muchas de las iglesias, hermanos, y hablando de iglesias bautistas, sobreviven con fiestas sociales. Ahora que estamos nosotros en este mundo de la internet y que en las redes y esas cosas, y uno todo lo que ve de algunas iglesias que antes tenían sus grandes predicadores y sus grandes campañas evangelísticas, sus conferencias sobre santidad, sobre ganar alma, hoy todo es casamiento, cumpleaños, fiesta para los niños. Eso es lo que estamos viendo en las iglesias hoy. Y entonces, esta semana estaba escuchando a unos amigos míos, compañeros de ruta por muchos años, antes de anoche, y anoche estuve escuchándolos predicar en Estados Unidos en unas conferencias allí, y me quedé de boca abierta cuando uno de los predicadores nombró a gente de 25 años, 30 años atrás, gente que se fue con el Señor en ese tiempo. Y cuando escuché esos nombres de esas personas que nosotros siempre le hemos tenido como grandes ejemplos, las iglesias que ellos dejaron de 5,000 y 7,000 personas, dijeron anoche, esos edificios se cerraron y se vendieron, ya no hay más iglesias. Y aquellos hombres fueron grandes hombres de Dios que con su manera de servir y de predicar dejaron huellas tremendas. Y entonces esa información también a mí me sacudió anoche cuando escuché, porque nosotros siendo iglesias muchísimo más pequeñas que esas, también estamos en la zona de riesgo. Y el domingo mencionamos esto, que estábamos viendo sillas vacías. El marzo hablábamos con el tesorero para comprar más sillas y ahora ya no es necesario, ya estamos teniendo algunas vacías. Y si la maldad progresa, podemos tener más sillas vacías también. Entonces tenemos que nosotros despertar, porque yo me siento amenazado, ¿no? De que nuestra iglesia, como se decía allá en el norte de Argentina, se vaya para abajo. Si nos dormimos, si nos descuidamos, si no tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra oración, si no tenemos en nuestro corazón la inquietud de buscar nuevas almas, somos candidatos a desaparecer. Porque si esas grandes iglesias que dejaron esos grandes predicadores, ejemplares en su vida, se cerraron y se vendieron sus edificios, ¿y qué habrá sido del dinero?, me preguntaba yo. Aquellos que a gente con sus enormes sacrificios ofrendó para tener esos edificios tan grandes. Estamos hablando de lugares donde entraban 5,000 y 7,000 personas, de lo que escuchamos anoche. Pero también conocemos de otros lugares, hermanos, que tenían menos gente que eso, pero eran muchas almas. Y hay lugares cerrados, hay púlpitos que se callaron porque se cierra el edificio, se vende. El púlpito se queda en silencio, no hay más predicación, no hay más salvación en ese lugar, no hay más bendición. Y entonces a veces nosotros nos damos cuenta que la maldad avanza y nos toca también a los hombres de Dios, a los hijos de Dios. Así que, hermanos, esto que dice el libro de Jonás, dice Dios, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Esa palabra pregonar significa predicar, significa proclamar, significa anunciar el mensaje del evangelio. Eso fue lo que Dios le pidió a su hombre, a su profeta, a su predicador, y es exactamente lo que Dios nos pide a todos nosotros. Y entonces, esto es lo que me llamó la atención a mí en esta vez de tantos años de leer el libro de Jonás. Me detuve en esa frase, dice Dios, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea que hay un tufillo, ¿no?, que despide el pecado y llegó a las narices de Dios. Dice Dios, ha subido la maldad. Estoy respirando de esa atmósfera pecaminosa. Dice el Señor, me estoy dando cuenta que al respirar sale el aroma putrefacto del pecado, de diferentes clases de pecado. Dice Dios, yo noto, ha subido la maldad delante de mí. Hermanos, el olfato de Dios percibe
el olor nauseabundo del pecado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no entiende que tenemos que levantarnos como iglesia y predicar. Tenemos que levantarnos y predicar. Y si nos salimos a las calles, tenemos que buscar un amigo y tenemos que... alguien me mandó un audio esta mañana ahí y lo guardé al audio, lo tengo ahí. Y me agradecía por el lugar donde yo voy los domingos. Y él estaba hablando en términos de que yo era una bendición ahí para la gente. Y dice él, yo no tengo dudas que Dios lo mandó a rescatar almas ahí. Y yo quiero profundizar ese testimonio. Y tengo ahí una lucha porque estoy buscando esa llave. Y ahora en la semana, hablando con algunos de los que juegan allí, y algunas de las damas que juegan también, y una de ellas me decía, dice, es que el domingo jugamos 3 partidos, en 3 lugares diferentes. Y siempre me recuerdan cómo van de un lugar al otro, todos los sábados y los domingos, todo el día fútbol, y juegan 3, 4 partidos. Y esa gente no tiene tiempo para Dios. Algunos han prometido venir, nunca han llegado, o alguno que otro vino, pero muy poquitos. Sobran los dedos de una mano, pero hay que predicar, hay que buscar. Y esta mañana en la oración volví a pedir a Dios, ¿dónde está la beta que yo necesito para esas almas? Pero cuando yo la encuentre, necesito que otros también de la iglesia encuentren esa beta. ¿De dónde vamos a rescatar las almas? Porque la maldad va avanzando, hermanos, de tal modo, y la maldad nos va a afectar a nosotros, los niños de nuestra iglesia. A nosotros, una de las clases, de las fotos que teníamos 21 niños aquí recitando textos en una actividad. Y ahora no tenemos 21. Y en las otras clases tenemos menos todavía. Y porque dejaron de venir los padres. No hace mucho tiempo, ustedes recordarán, que yo dije que aquí en la iglesia teníamos 14 matrimonios. Ahora tenemos 9. Esa fue mi cuenta en esta mañana. Y les cuento porque mi cabeza trabaja, ¿no? ¿Y dónde está esa gente? ¿Y qué pasó esa gente? ¿Y el porqué del enfriamiento? ¿Y el porqué del alejamiento de la casa de Dios? Y los niños tienen que hablar con otros niños. Y cuando vengan los niños, vendrán los padres también. Y nosotros tenemos que hablar de nuestra fe con otros. Y tenemos que tener nuestros discípulos, porque el Señor nos mandó a ser discípulos. Y si Él nos interrogara aquí dónde están los nuestros, estaríamos en problema con la respuesta, ¿no? Entonces, esto es lo que me hace pensar y agita mi alma el libro de Jonás en esta semana. Y leo esto y este hombre que nosotros lo tenemos como un rebelde, pero era buen predicador también. Y a veces viven esas dos personalidades en nosotros. Podemos predicar bien el mensaje, podemos conocer el mensaje, compartirlo, pero también somos rebeldes. Y este hombre tenía las dos cosas habitando en su cuerpo. Era buen predicador, pero era rebelde al Señor. No quería someterse a su voluntad. Ahora, mire, hermano, quiero que tenga ahí su dedito, porque vamos a usar otro texto más aquí. Y quiero llevarlo a un pasaje muy conocido del Evangelio de Mateo, capítulo 24. El Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículo 12. El texto es muy conocido, pero yo quiero que lo veamos ahí, por favor. Mateo 24, versículo 12. Es un texto que está más conectado con algo del futuro, pero nos va a servir para pensar en esta noche. Dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el progreso de la maldad, el avance de la maldad, eso hace que los corazones se enfríen, se congelen. Pero mire que la maldad no creció de una manera leve. Dice el texto, por haberse multiplicado. Se reprodujo la maldad en gran manera y el resultado era corazones fríos. El amor se enfrió. Y cuando la maldad toca la vida de un cristiano o el cristiano le hace un lugar a la maldad,
Y ya voy a explicar qué es la palabra maldad en la Biblia. Y cuando el cristiano le hace un lugar a la maldad en su vida, rápidamente se apaga su fuego y aparece el hielo que todo lo congela, que todo lo enfría. Y entonces cuando nosotros vemos cristianos fríos, iglesias frías, no hay duda alguna que la maldad ganó terreno. Y cuando la maldad se multiplica, el amor se enfría. El progreso de la maldad, hermano. Días de corazones fríos estamos viviendo, días de corazones congelados. Ya la gente en las iglesias no se mueve detrás de las almas. Y no es solo un mal nuestro, porque todas estas prédicas que estuve escuchando en directo en estos días, a mis amigos, algunos estaban en Los Ángeles predicando, otros en México, otros en Centroamérica, tienen en esos lugares esos ministerios, y todos daban testimonio a los predicadores del enfriamiento, de la gente que no gana alma, y muchos también mencionaban de pastores que dejaron de tener esa pasión por las almas. Y yo me acordaba esta mañana de algo que escribí y que prediqué hace como 7 años, y que muchas veces cuando aumenta la cuenta de dinero del pastor, la pasión por las almas baja. Es decir, que cuando el pastor tiene más ingresos, su pasión disminuye por las almas. Se ocupa más del dinero que de las almas después. Y esas cosas no pueden sucedernos a nosotros, hermanos. Dice Dios, se ha subido la maldad delante de mí. Subió esa maldad. El olfato de Dios percibe eso. Dice la palabra, se multiplicó la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahora volvemos a Jonás. Y la voz de Dios le dice a su predicador, levántate y ve a Nínive. Porque Dios no es como nosotros, hermano, para decir las cosas. Dios no anda con rodeos. Dios marca el lugar específico, ahí, a Nínive. Ve y predica a tu familia, ve y predica a tu amigo, ve y predica a tu compañero de trabajo, ve y predica a tu vecino. Recién le contaba ahí a los hermanos que me encontré con la vecina que vive un piso debajo del mío y yo no sé ni cómo se llama. La he visto, no sé, debe ser 3, 4 años que vive en el edificio. Me saludé varias veces. Le abrí la puerta del ascensor algunas veces, le abrí la puerta de la calle algunas veces, pero ni yo sé cómo se llama. Y a veces, hermano, Dios dice, ahí está cerquita, a quien hay que predicar, ¿no? Y eso me tocó, porque cuando subí ahora al auto me di cuenta, yo nunca me detuve, no tengo confianza, pero puedo presentarme, porque seguro que tampoco sabe cómo me llamo yo. Y estamos a 6 escalones de distancia. Cerquita. Hay varias cosas, hermanos, que Dios me está ahí tocando y sacudiendo en mi vida. Y hay que volver a predicar con más intensidad y con más continuidad. Y hay que hacerlo con más pasión. Porque si no le damos lugar a la maldad, y nuestro amor se enfriará por los perdidos. Se enfría el amor por la Biblia, se enfría el amor por la iglesia local, se enfría el amor por los hermanos. Ya nada nos motiva, ya nada nos impulsa al servicio, porque la maldad gana terreno y el amor se enfría. Esta gran ciudad, la ciudad de Nínive, este fue el segundo grande imperio de la historia. El primero fueron los egipcios, y luego vinieron los asirios, y la capital de Asiria era Nínive. Esta ciudad está de pie hoy, pero tiene otro nombre, se llama Mosul. Es el nombre de Nínive hoy, y está en el país de Irak, en el mismo lugar de los días que la Biblia habla, pero ahora se llama Mosul. Pero todos los que conocen la historia ahí saben, Nínive, y este era el gran campo misionero, y Dios le estaba señalando a su predicador, levántate y ve a Nínive. Nosotros ya sabemos que él se fue rumbo a Tarso, pero Dios tenía interés en los ninivitas. Dios tiene interés en aquellos que están viviendo perdidamente, para que vaya su predicador y les anuncie el mensaje de la salvación. Y esta gente de Nínive necesitaba de Cristo, necesitaba del mensaje de la palabra de Dios. Y contra todos los pronósticos, hermano, el predicador iba a llegar a los ninivitas.
después de muchos padecimientos, de aquella tempestad que los marineros lo tiraron al fondo del mar y que lo tragó el gran pez y lo vomitó el pez, y después de toda esa experiencia dolorosa, porque a veces los predicadores y en general los hijos de Dios aprendemos a los golpes. No queremos aprender como Dios nos enseña. Y después que damos tantas vueltas y que pasamos por experiencia tan traumática como la de Jonás, el predicador, recién ahí aprendemos. Los ninivitas en el campo dirían, estos no eran trigo limpio. Era gente mala. Por eso dice Dios, la maldad subió delante de mí. Era gente muy mala. Cuando usted lee la historia de los ninivitas, eran gente perversa, realmente perversa. Abusaban tanto de hombres como de mujeres, le daba exactamente lo mismo. Así está documentado acerca de ellos. Eran gente, hermanos, violentos, crueles, gente con alma criminal. Cuenta la historia acerca de ellos que cuando tomaban un prisionero, ellos le sacaban la piel y lo dejaban en piel viva y tiraban sobre ese cuerpo sal o tiraban arena sobre ese cuerpo. Para impresionar a los enemigos, juntaban los muertos y hacían pilas con los muertos para que el enemigo se asuste que estaba con gente cruel, gente de gran maldad. Tal es así que en la historia se habla acerca de un castigo que era el de la muerte de los asirios. Y ese castigo que llamaban la muerte de los asirios era que ellos tomaban a un prisionero y lo ataban a un poste y junto al prisionero ponían a una persona muerta. Y después de un día ese cuerpo muerto empezaba a largar mal olor y el prisionero no podía hacer nada, estaba atado ahí al poste y respirando todo el olor ya putrefacto de ese cadáver. Y pasaba el segundo día y el tercer día y empezaban a aparecer los gusanos en el cuerpo del muerto. Y los gusanos del cuerpo del muerto empezaban a pasar al vivo, al prisionero. Y así moría. Esa era la muerte de los asirios. A esa clase de gente tenía que ir Jonás a predicar. Hay algunos libros de historia, no son libros inspirados por Dios. Hay quienes han escrito, no sé con qué pruebas o qué cosas, pero que Jonás fue abusado por los ninivitas. Y su familia fue muy maltratada. Y de ahí que venía esa rebeldía de él de no ir a predicarles. Pero Jonás sabía que él creía en un Dios misericordioso. Y era el Dios misericordioso el que le estaba pidiendo al predicador que fuera a esa gente. Hace ya 30 años atrás, en un velorio, me encuentro con uno de mis profesores del seminario, uno de los directores era del seminario. Y hacía ya unos años que no nos veíamos. Quizás como 4 o 5 años que no nos veíamos por aquel tiempo. Y al encontrarnos allí nos pusimos a hablar. Y le conté dónde estaba yo. Y le hablé de lo que era Ciudad Evita y de lo que era ahí Villegas y lo que era todas esas villas que estaban ahí, la violencia y cómo la droga corría como agua y la delincuencia y todo eso. Y mi profesor me dijo así cariñosamente, me dijo, negro, Dios sabía que vos eras el hombre preparado para esa gente. Y era así. Yo tuve que hacer 26 años mi ministerio allí. ¿Y para qué gente estamos preparados nosotros? ¿A quiénes vamos a alcanzar con el mensaje de la palabra? Porque a alguien le tenemos que llevar la palabra. Y quizás se nos va a cruzar gente cruel. Como la experiencia que tuvimos el jueves anterior al salir de la radio con mi amigo Luis y con el dueño de la radio. Un hombre violento se nos acercó al auto y quería dinero y parece que estaba drogado, borracho, no sé qué, pero realmente su actitud era horrible y luego se alejó amenazando
van a desaparecer las 4 ruedas del auto, dijo él. Y se alejó como 30 metros y desde la esquina hacía gestos como que nos iba a cortar el cuello y cosas así. Hay mucha maldad, hay mucha violencia, pero esa gente puede ser detenida su maldad con la predicación de la palabra de Dios, ¿eh? El pecador puede ser cruel, hermano, el pecador puede ser alguien terrible, pero nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y predicar. Esa es la cosa. No hay otra vuelta, sino la maldad va a seguir progresando y el único modo de detenerla es con la predicación. El gran predicador Spurgeon, nada de esto estaba pensado en mi mensaje, pero él hablaba acerca del ejército de salvación en Inglaterra y cómo ellos salían con instrumentos y tambores y trompetas y hacían mucho ruido convocando a la gente y predicaban la palabra de Dios hasta que empezaron a matar. Bueno, la primera persona que mataron del ejército de salvación era una mujer y le tiraron al piso y dándole puntapié en su estómago, así le mataron. Ni sabemos el nombre y todo cómo fue eso. Y luego empezaron a tirarles tomates y papas y zanahorias y frutas y verduras podridas a los predicadores. Pero Spurgeon hablaba acerca de ello, que 5.000 policías, decía él, no hubiesen sido suficientes para calmar la maldad y la violencia en Londres. Y por eso Dios levantó al ejército de salvación y las multitudes vinieron a los pies de Cristo. Por esa gente que se levantó y predicó. Y que eso fue hace mucho tiempo atrás. Esa gente hizo cosas maravillosas para Dios. Pero aquí en Jonás capítulo 3, después de todo lo que él pasó, del fondo del mar, como dijimos, el vientre del pez, el vómito del pez, dice ahora Jonás 3 y versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Para que comprendamos, hermano, que el plan de Dios, la meta de Dios no cambia, ni una tilde, ni una coma, nada. Le dice exactamente las mismas palabras del versículo 2 del capítulo 1. Levántate y ve aquella gran ciudad, Nínive. Todos los datos le da. Porque a pesar de nuestras durezas y nuestros caprichos, el plan de Dios sigue adelante. Es la misma cosa. Le vuelve a dar una oportunidad, le vuelve a marcar el mismo objetivo, le vuelve a decir cuál es la intención que tiene Dios. Dice que tú te levantes y que prediques. ¿Y qué voy a predicar? El mensaje que yo te diré, dice el Señor. Es su palabra, es lo que Él nos da, es lo que nosotros tenemos que predicar. Ahora, ¿qué es el resultado cuando hay predicación? Y eso es lo que es fácil de darnos cuenta, que nosotros estamos en una crisis de predicación en la iglesia. No estamos predicando como debemos. Porque Jonás se levantó y predicó, tenía un tiempo limitado, tenía 40 días. Estuvo caminando 3 días caminando, recorriendo la ciudad, predicando la palabra. Pero Dios le dijo, dentro de 40 días vendrá el juicio, yo voy a destruir esta ciudad. Pero Dios le dio una oportunidad y miren lo maravilloso que sucede. En el versículo 7 dice la palabra: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eran, entre otras cosas, crueles, pero eran ladrones también. Y se notaba la rapiña, como en sus manos estaban las huellas de sus robos, de su mal andar. Pero el predicador levantó la voz y este pueblo se convirtió de sus males caminos y vino a Dios. Y si nosotros predicamos, podemos tener estas clases de resultados. Lo que yo pensaba en esta mañana es lo siguiente: Jonás cumplió, ¿y nosotros? Jonás cumplió, ¿y nosotros? Pues todo lo que es la palabra de Dios, hermano, nos enfrenta
vivencia de nuestros días y de nuestra vida. Toda esta palabra viva tiene una aplicación para nosotros. Esto no son enseñanzas que quedan en el pasado. Esta palabra, como es viva y su autor está vivo, nos confronta cada vez que la leemos. Pero también yo pensaba en esta mañana, en este tiempo que Dios me está ahí confrontando en varias cosas con su palabra, necesitamos reaccionar del modo que Dios espera que reaccionemos. No como nosotros queremos, teniendo una conducta huidiza. El gran escapista Jonás, ese ejemplo no debemos seguir. Debemos seguir a Jonás, volviendo a Dios y obedeciendo, levantándose, poniéndose de pie y predicándole a esa gran ciudad para que la maldad no progrese. Y él la combatió con predicación. Y todos se convirtieron, hasta los animales, dice. Todos tenían que hablar fuertemente a Dios. Qué predicador que era Jonás, ¿no? Pero no lo queremos ver a él escapando de Dios. Queremos verlo predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que me hace pensar. Del mismo modo, Dios no nos quiere ver escapando de su obra, sino predicando para el avance de su obra. Y si nosotros predicamos, vamos a poder detener de alguna forma el progreso de la maldad. Último pasaje y terminamos. Tenía otros, pero quiero terminar juntos leyendo Segunda de Pedro, por favor. Y vamos a revisar ahí un pasaje. Y mientras vamos ahí en esa búsqueda, yo le dije que le iba a explicar lo que quería decir maldad. Aquellos que estudian el idioma griego dicen que la palabra maldad es una palabra compuesta. Es la palabra anomia. Esa es la palabra maldad. Anomia. La A significa sin. Y nomia o nomía, quizás se pronuncia así, significa ley. Así que cuando hablamos de la maldad, estamos hablando de gente que anda sin ley. Gente que no respeta la ley. No respeta la ley de los hombres y tampoco respeta la ley de Dios. En otras palabras, un practicante de maldad es alguien que vive al margen de la palabra de Dios. No respeta, es un transgresor de la ley de Dios. Dios dice que no mienta, él miente. Dios dice que no se emborracha, él se embriaga. Y así sucesivamente. Un practicante de maldad es alguien que hace todo lo opuesto a lo que Dios dice. La palabra anomia, alguien que vive al margen de la ley. Es alguien que se le presenta tentaciones, no enfrenta ninguna, las abraza todas y cae. Víctima de las tentaciones que el diablo le pone por delante. Pero ahora esta es la reflexión final. Dice aquí Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Pedro 2, verso 15. Desde el versículo 1 viene hablando de los falsos maestros, cómo se metieron entre el pueblo y el daño que causaron. Y en esa línea de hablar de los falsos maestros, dice el verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y así enseña el Antiguo Testamento, ¿no? Y es más, esa bestia muda, una mula, le habló a Jonás, porque Jonás quería ir con aquellos que le ofrecieron dinero para que él maldijera al pueblo de Dios. Y aquella mula lo golpeaba contra el muro, contra la pared de piedra, de roca ahí. Y Jonás se enojó y tomó y le pegó, la castigó a la mula. Y la mula le habló. Y le dijo, pues si yo te he servido y todo, ¿y por qué me tratas así? Esto no es un cuento para los niños de la escuela dominical, esta es la palabra de Dios. Lo único que hoy... ¿Cómo? Balac era el rey que lo sobornó a Balaam, que era el predicador. Balaam era el profeta de Dios. Y ahí está Balaam aceptando el dinerillo por debajo de la mesa. Y entonces dice la Biblia, él amó el premio de la maldad.
Y si nosotros amamos más el dinero, el que conseguimos en el púlpito, en la costura, en la verdulería, en la construcción, si amamos más el dinero que a Dios, si amamos más el dinero que la Biblia, si amamos más el dinero que la iglesia local, estamos amando el premio de nuestra maldad. Ahí está el dinero y ahí está el predicador. Y este hombre inauguró de algún modo una escuela de predicadores que hoy están por todas partes y tienen distintos títulos. Algunos le llaman los apostolobos, porque la Biblia enseña que iban a aparecer lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño, de gente que se valen de las almas y le sacan el dinero a la gente con engaños y se presentan como hombres de Dios, pero son ministros del error, son instrumentos del diablo, son gente que aman el dinero, no aman las almas, son salidos de esta escuela de Balaam, el que amó el premio de la maldad. Y qué cosa tan tremenda, hermano, de gente que ame la plata y no ame a los perdidos, a los que están sin Cristo. Y algunos de nosotros rápidamente nos hemos olvidado de la condición de estar perdidos, porque estábamos perdidos. Y Cristo nos rescató y nos salvó. Y nos hizo parte de su rebaño y nos puso en su redil. Pero hay gente, hermano, y esto es absolutamente para todos, que ama el premio de la maldad. Ya no aman las almas, no aman a Dios, no aman la Biblia, no aman la iglesia. Y como alguien dijo hace ya largo tiempo, dice, ¿por qué esta persona que habla tanto de Dios no ora a Dios, no lee la palabra de Dios? Y él da fe que va a pasar una eternidad con Dios. Pero ahora ni se acuerda al punto que ni siquiera va a una reunión de la iglesia local. Hay algunas cosas que tenemos que ajustar en nuestra vida. Ese libro de Jonás volvió a ser un impacto para mí. La maldad, el progreso de la maldad. Y lo cierto, hermano, es que el mundo que vivimos no solo está en peligro por los malvados, sino que este mundo está en peligro por una iglesia silenciosa, por una iglesia que no predica, que no hace nada por frenar el progreso de la maldad. Y esa voz de Jonás retumba para mí y espero que para ustedes, que Dios nos indica un lugar y nos exhorta diciendo, levántate y ve y pregona, predica aquella gran ciudad. Algunos de nuestra familia, algunas de nuestras amistades, alguno que aún no conoce a Cristo, pero también vimos el domingo en el mensaje que Pedro y los 11, en Hechos capítulo 2, verso 14, se levantaron, se pusieron de pie y alzaron la voz. La misma cosa. Y yo veo como Dios me va hablando a mí todo. Levantarse, ponerse de pie. Y tenemos que lograr eso como iglesia otra vez. Porque el domingo cuando vi algunas sillas vacías, me empezó a ganar la preocupación, ¿no? Y no quiero ver sillas vacías, yo quiero ver el lugar lleno. Pero vamos a tener que predicar, hermano, y vamos a tener que cambiar algo en nuestra vida, y vamos a tener que hacer como Pedro y los 11, y vamos a tener que hacer como Jonás en este capítulo 3, levantarnos y predicar la palabra de Dios. Hay que hablar, hermano, y Dios va a bendecir nuestra predicación. Hay que dejar los temores. ¿Se acuerdan la prédica del sábado? Aquellos 4 que trajeron al paralítico delante de Jesús, porque entendían que esa era la gran oportunidad para ese hombre, para comenzar una nueva vida, y para que la gente deje su camino de perdición y comience una vida nueva, una vida eterna. Tienen que conocer a Jesús, el que nosotros conocemos y tenemos como Salvador. Ellos lo tienen que conocer. De eso, Dios mediante, hablaré el día sábado y vamos a orar al Señor. Vamos a hablar con Dios.